Tardes, estudiantes del curso de Geometría Euclidiana. De nuevo, bienvenidos a esta clase de Geometría Euclidiana donde empezaremos la unidad relacionada con triángulos. Inicialmente, dedicaremos gran parte del tiempo al estudio de su clasificación, sus propiedades y sus elementos. Empezaremos definiendo un triángulo. Entonces diremos que un triángulo es una poligonal cerrada, es decir, es un polígono cerrado que tiene tres vértices y tres ángulos y que lo vamos a nombrar con letras mayúsculas, es decir, como en esta figura. Esta es una poligonal cerrada cuyos vértices serían A, aquí vendría B y aquí vendría C, pero además los lados reciben en minúscula el nombre del ángulo que se opone. Si este es el ángulo A, este sería el lado A. Si este es el lado B, es porque este es el ángulo B. Y si este es el ángulo C, es porque este es el lado C. Vamos a utilizar esas letras en mayúsculas para nombrar esos vértices y este símbolo de triángulo, este que aparece aquí como delta, para decir que ese es un triángulo. Entonces sería el símbolo de triángulo y los vértices del polígono. En ese caso sería el triángulo ABC. Entonces, en la figura, los lados serían BC, que corresponde al lado A, AC, que corresponde a B, AB, que corresponde a C, y donde los reales positivos A y B minúsculas son sus respectivas medidas. Además, si recorremos el triángulo de B a C, de C a A y de A a B, obtenemos el perímetro. Luego el perímetro de la figura sería el segmento A más el segmento B más el segmento C. Y el semiperímetro sería el mismo perímetro pero dividido a la mitad. En el triángulo podemos identificar tres ángulos interiores: alfa, que es este que hay aquí, teta, que es este que hay aquí, y la gamma, que sería este que hay aquí. Y a su vez tiene unos ángulos que vamos a llamar ángulos exteriores, que son los ángulos que se forman entre un lado del triángulo y la prolongación de otro de los lados. Este ángulo que hay fuera es el que vamos a llamar ángulo exterior. Este ángulo sería phi, este es beta, y este ángulo que hay aquí sería otro ángulo exterior. Los ángulos interiores entonces serían ABC, que sería alfa, BAC, gamma, CAB, teta, donde alfa, gamma y teta son sus respectivas medidas en grados. Y los ángulos exteriores, como lo dijimos, son los ángulos que se forman entre un lado y la prolongación de un ángulo del otro lado, y en ese caso, esta prolongación punteada sería el ángulo exterior. Delta, phi y beta. ¿Cómo podemos clasificar los triángulos según la medida de sus lados? Entonces, primero podemos clasificarlo como escaleno, aquel triángulo cuyas medidas son tres lados distintos, tres lados desiguales. Es decir, el lado AB, el lado BC, el lado A, el lado B y el lado C serían tres medidas diferentes. A es diferente de B, B es diferente de C y por tanto A es diferente de C. Isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales, por lo menos, y en ese sentido el lado que no es igual lo vamos a llamar base y el ángulo que se opone a la base lo vamos a llamar vértice. En el triángulo equilátero entonces vamos a tener tres lados que son iguales. Si tiene esos tres lados iguales, es decir, BA, AB y BC, tres lados iguales, otra manera de decirlo es que este lado es igual a este igual a este. En este caso el perímetro sería todo este, 3A, 3B, 3C, este. Para el equilátero sería 3A. Para este el perímetro sería 2A más la base. Y para este el perímetro sería A más B más C.
¿Cuál sería la clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos? Entonces, según la medida de los ángulos sería equiángulo, igual medida de los ángulos. Entonces, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son iguales, o sea que A más B más C son iguales. Obtusángulo si tiene un ángulo obtuso, que mide más de 90. Rectángulo si tiene exactamente un ángulo de 90. Y acutángulo si sus tres ángulos son agudos. O sea que el acutángulo tiene tres ángulos interiores agudos, el rectángulo tiene un ángulo recto. En el triángulo rectángulo, el lado que se opone al ángulo de 90, siendo A el ángulo de 90, ese lado se llama hipotenusa y los otros dos lados se van a llamar catetos. En el obtusángulo, si tiene un ángulo obtuso, y equiángulo, si tiene tres ángulos que son congruentes. Además, esos triángulos van a tener unas líneas que se van a llamar líneas notables. Y las líneas notables en los triángulos son unas líneas que tienen unas características y propiedades. Una de esas líneas notables del triángulo es la mediana. Y la mediana sería la línea que en este triángulo, digamos que este es el triángulo ABC, la mediana es el segmento que une un vértice con el punto medio de su lado opuesto, es decir, hace referencia a vértice y lado opuesto, pero del lado opuesto me interesa es el punto medio. Por ejemplo, si voy a tener el vértice A, el vértice va al lado opuesto, BC, pero no a cualquier punto, exactamente al punto medio M del lado, punto medio M del lado BC. También podemos trazar otra mediana desde el vértice B y otra desde el vértice C. La única relación es que la mediana, en este caso, pues divide al lado opuesto a la mitad, es decir, que BM me diría lo mismo que MC. En este caso, esta sería una mediana. Y este segmento, BM, mide lo mismo que MC. Otra línea notable es la altura. Les voy a decir que la altura es la perpendicular que se puede trazar desde un vértice al lado opuesto o a su prolongación. Por ejemplo, la altura h. La altura h va desde el vértice hasta el lado opuesto. O sea que la altura h va desde el vértice A hasta el lado opuesto, o sea, hasta el lado BC. Y llega formando una línea perpendicular. O sea que aquí tengo un triángulo, voy a nombrar los elementos, digamos que este es el vértice A, va a llegar hasta el lado opuesto, o sea, hasta el lado BC, pero llega perpendicular, es decir, cae formando un ángulo de 90 grados, como aquí. Y a este punto, que es el punto H, le vamos a llamar pie de la altura, pero puede suceder que la altura le dé al interior del triángulo, como en este caso, o si este es el punto A, el punto B y el lado C, entonces va a ser una perpendicular que se va a trazar sobre el lado opuesto o sobre la prolongación del lado opuesto. Entonces miremos, este es el vértice A, iría hasta el lado opuesto BC, pero si se hace la construcción de esta perpendicular, no llegaría al lado BC. Tenemos que prolongar CB en este sentido, CB, es decir, inicio en C, paso por B y continúo hasta que me encuentre con la perpendicular. Prolongo CB, esta línea punteada, ahora sí voy a trazar la perpendicular desde A que cae sobre la línea punteada. Efectivamente, y ahí he trazado entonces la perpendicular que sería en el punto H. Así, este triángulo tiene tres alturas. ¿Cuáles? AH, la altura que parte desde A, la altura que parte desde B y la altura que parte desde C. Este también tiene tres alturas. La altura que parte desde A, la que parte desde B y la que parte desde C. Esta que parte desde C llegaría a la prolongación de AB. Como deben encontrarse las alturas para el caso de este triángulo,
un triángulo acutángulo, las alturas se van a encontrar dentro, pero este que es un triángulo obtusángulo, las alturas se van a encontrar por aquí, fuera del triángulo. La única relación que establece la altura es que es perpendicular, no llega al punto medio, solo que es perpendicular. La tercera línea notable es la bisectriz, pero en la bisectriz podemos identificar si es interior o si es exterior. En el caso de la bisectriz interior, entonces lo que hacemos es que dibujamos un triángulo ABC y la bisectriz es la línea que divide el ángulo a la mitad, o sea que esta línea que pasa por B divide el ángulo en dos partes iguales, teta y teta. Lo mismo desde A, divide el ángulo en dos partes iguales, beta y beta, la misma que parte desde C en alfa y alfa. Ahora, el ángulo exterior es el ángulo que se forma entre un lado y la prolongación del lado adyacente. Es decir, si este es el lado adyacente sería este, pero lo voy a prolongar. Y aquí trazaría el ángulo exterior. Si el segmento es AC, el segmento adyacente sería BC. O si el segmento es CA, el segmento adyacente sería BA. El ángulo exterior sería este ángulo que hay aquí fuera. Y la bisectriz sería la línea que divide a ese ángulo exterior a la mitad. O sea que es la bisectriz de un ángulo exterior, por ejemplo, AE es la bisectriz del ángulo CAF. Esa sería la bisectriz de ese ángulo exterior. Muy bien. Otra línea notable, la cuarta línea notable es la mediatriz. La mediatriz es la perpendicular que pasa por el punto medio de uno de los lados y diremos entonces que establece las relaciones punto medio perpendicular, punto medio perpendicular. Tengo el triángulo ABC, voy a tener, por ejemplo, eh, el punto medio M del lado BC y en ese punto medio, exactamente en ese punto medio M, voy a levantar una línea perpendicular al segmento BC. La única condición que establece la mediatriz es que este segmento BM mide lo mismo que MC. Mientras que para este caso, ¿cuál es la relación que establece la mediatriz y la altura? Ambas son perpendiculares, solo que la mediatriz es en el punto medio y esta es perpendicular en un punto cualquiera. Esta mediatriz va desde el punto medio, en el punto medio se levanta, mientras que la altura va del vértice al lado opuesto perpendicular. Vértice para la altura, solo punto medio para la mediatriz. La relación de congruencia para los triángulos es una relación de equivalencia. Y por ser una relación de equivalencia me permite comparar un triángulo consigo mismo, dos triángulos o tres triángulos. Entonces, si dos triángulos son congruentes, tienen respectivamente congruentes sus tres lados y respectivamente congruentes sus tres ángulos. ¿Qué quiere decir respectivamente? Que al compararlos van a tener sus elementos de manera respectiva, el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, congruentes. La congruencia es una relación en la cual al superponer dos elementos, en este caso dos triángulos, ellos van a coincidir. Es decir, al superponer un triángulo con otro, van a coincidir exactamente en sus elementos.
la medida de sus ángulos serán iguales y las medidas de sus lados serán respectivamente iguales. Para la congruencia existen tres criterios. Bueno, digamos que existen criterios para los triángulos no rectángulos y criterios para los triángulos rectángulos. Entonces, para los triángulos no rectángulos, un criterio es lado, ángulo, lado. Esto lo que establece es que si yo tengo dos triángulos, eh, el ángulo comprendido entre dos lados es congruente, y si tengo dos triángulos respectivamente congruentes, con dos ángulos y el lado comprendido entre ellos congruente, va a ser congruente. Vamos a mirar. Tengo estos dos triángulos que son respectivamente congruentes. Respectivamente congruentes quiere decir que el triángulo ABC y el DEF son respectivamente congruentes. Eso quiere decir que el ángulo B de dos rayitas, es respectivamente congruente con el ángulo de dos rayitas. El segmento BC, este lado de dos rayitas, es respectivamente congruente con F, este lado de dos rayitas. Y el ángulo C es congruente con el ángulo F. Y aquí el criterio de congruencia sería ángulo, lado, ángulo, que sería el segundo criterio. La semirrecta BA, tomemos el punto G cualquiera, tal que BG igual a ED, y voy a trazar CG. Por el axioma lado, ángulo, lado se obtiene que estos dos triángulos son congruentes. Luego entonces los otros elementos vamos a llamarlos elementos homólogos. Es decir, para este caso serían ángulos homólogos, como también hay lados homólogos. Estos dos triángulos serían congruentes, respectivamente congruentes. Recuerden que los criterios hasta el momento son dos. Uno, ángulo, lado, ángulo, que es este, y el anterior era lado, ángulo, lado. Si dos triángulos son congruentes bajo esa condición, bajo ese criterio, sus elementos, los restantes, son respectivamente congruentes. Si un triángulo tiene dos ángulos congruentes, es isósceles, y todo triángulo equiángulo es equilátero. Vamos a mirar. Consideremos este triángulo ABC, el triángulo ABC, tal que estos dos ángulos, B y C, son iguales. Tracemos las bisectrices BD y CE, BD y CE, tales que ADC son colineales y AEB son colineales. Por el teorema ángulo lado ángulo, resulta que este segmento es congruente con este, aquí sería un lado, sería un ángulo, el ángulo que acabamos de señalar, este ángulo que hay aquí, el ángulo EBD, ese ángulo sería congruente, y este otro ángulo, el ángulo ECB, son congruentes. Resulta que los dos triángulos son congruentes. BDC, este pequeño, es congruente con el triángulo CEB, este pequeño, por el criterio lado, ángulo, ángulo y el ángulo pequeñito. Es como si desagregáramos estos dos triángulos en dos figuras distintas y luego comparáramos. Luego entonces BD, este segmento y este segmento son congruentes por ser lados congruentes de triángulos congruentes, que llamaremos lados homólogos. Y BDC, estos ángulos de aquí arriba, sería congruente con CEB. Perfecto, esos serían ángulos homólogos porque serían ángulos congruentes de triángulos congruentes. Por lo tanto, quedó que BDA, este otro triángulo, es congruente con
CEA, los triángulos de arriba. Y entonces de ahí se deriva que este segmento es congruente con este. O sea que lo que estaba probando era que si tiene estos dos ángulos congruentes de la base, los lados serían congruentes. El recíproco es que si tiene lados congruentes, los ángulos de la base son congruentes. Y el criterio lado, lado, lado hace referencia a que si dos triángulos tienen respectivamente sus tres lados congruentes, respectivamente, esos dos triángulos son congruentes. Consideremos dos triángulos cualquiera, digamos el triángulo ABC y el triángulo FGE, dos triángulos. Decimos entonces que el segmento BC sería aquí congruente. A ver, AB es congruente con DE, AB es congruente con DE, una rayita. El segmento BC es congruente con EF, dos rayitas. Y el segmento AC es congruente con DF, dos rayitas. Voy a construir el ángulo FEG. FEG, este queda aquí, congruente con CAB, con CAB, este ángulo que aquí, CBA, en el semiplano opuesto, y EG igual a BA, y EG igual a BA. O sea que acabo de decir que voy a construir este triángulo, pero aquí en esta parte de aquí abajito. O sea que resultó que este ángulo es congruente con que este segmento es congruente con y que este segmento es común para los dos triángulos. O sea que ambos triángulos son congruentes por lado, ángulo, lado. Luego entonces AC, este es congruente con GF por ser lados homólogos, o sea, lados congruentes de triángulos congruentes. Y BAC es congruente con EGF, con EGF, por ser ángulos congruentes de triángulos congruentes. En resumen, si ED es congruente con EG, si ED es congruente con EG y FD es congruente con FG, se forman dos triángulos aquí que son isósceles. O sea que este ángulo es congruente con este ángulo es congruente con este. Por suma de ángulos, este ángulo es congruente con este de aquí arriba. Y así, el axioma lado, ángulo, lado se obtiene que este triángulo ABC es congruente con DEF. O sea que estos dos triángulos serían congruentes. El criterio ángulo, ángulo, lado. Ángulo, ángulo, lado. Aquí lo que dice es que tenemos dos ángulos y el lado está por fuera de ellos. Dos ángulos fuera de ellos. Bajo ese criterio, si dos triángulos tienen respectivamente congruentes dos ángulos y el lado opuesto a uno de los ángulos es respectivamente congruente, los triángulos son congruentes. Ahora vamos a aplicar el criterio en un ejercicio. Me dicen que tenemos un triángulo ABC equilátero, este que está al interior de color blanco, ABC equilátero, y a partir de cada vértice, en el mismo sentido, a partir de cada vértice y en el mismo sentido, se prolongan los lados. Como así, AB se prolonga el lado AB hasta A', y el lado BC se prolonga hasta B', y el lado CA se prolonga hasta C', de modo que este segmento es congruente con el segmento BB' y es congruente con el segmento CC'. Hay que probar que el triángulo grande exterior es equilátero. Vamos a mirar cómo sería la demostración entonces.
Para probar que es equilátero, entonces voy a probar en esta figura, primero entre estos tres triángulos. Yo tengo que el triángulo interior ABC es equilátero por hipótesis. Y si es equilátero, entonces sus ángulos interiores alfa, beta y teta son iguales. Son iguales y son de 60 grados. Bueno, resulta que el segmento, perdón, en este caso el ángulo A', AC', o sea, este ángulo que hay aquí, que sería el ángulo exterior, yo sé que alfa más beta, el alfa, beta y teta son iguales, por ser ángulos de un triángulo equilátero. Ahora, los ángulos exteriores, el ángulo exterior a alfa, el ángulo exterior a beta y el ángulo exterior a teta también es congruente, porque este ángulo completo mide 180, este ángulo completo mide 180 y este también. Ángulos iguales, suplementos iguales. Ah, o sea, ¿quién es el suplemento de alfa? Sería A' a C'. ¿Quién es el suplemento de teta? Ah, sería A', B, B'. ¿Y quién sería el suplemento de beta? Sería C', CB'. Esos serían los suplementos. Ahora bien, me dijeron que estos ángulos, que estos lados AB, BC y CA eran iguales, pero me dijeron construye el segmento A', BB' y CC' que van a ser iguales, por hipótesis. Yo sé que los lados del triángulo equilátero son iguales y sé que los segmentos grandes también son iguales. Si a este lado grande yo le resto este lado pequeño a B, es decir, si a A' yo le resto a B, hago resta entre 3 y 4. Si a BB' yo le resto BC entre 3 y 4, y si a CC' yo le resto CA', entonces me quedan los segmentos pequeñitos iguales. Si hago esas restas, me quedaría entonces que B'A, BA', CB' y AC' serían iguales si se las restas. Ahora bien, este segmento resultó congruente con este segmento, los pequeñitos. Los suplementos de cada uno de los ángulos interiores resultaron iguales, pero los otros lados grandes, A', BB' y CC', o sea, los segmentos grandes, también son congruentes. O sea que estos tres triángulos, el amarillo, el verde y el azul, son congruentes por tener este lado grande respectivamente congruente a los tres triángulos. Los lados pequeñitos respectivamente congruentes en los triángulos. Y los ángulos que son suplementos congruentes en los tres triángulos de color. O sea que los tres triángulos son congruentes por tener respectivamente congruentes un lado, un ángulo y un lado. Un lado, que lo dije en 3, un ángulo, que lo dije en 2, y otro lado, que lo dije en 4. Ahora bien, si esos tres triángulos son congruentes, tienen lados respectivamente congruentes. Y voy a hablar de los ángulos, de los lados que se oponen a los ángulos que son suplemento. ¿Quién es el lado que se opone al ángulo alfa suplemento? Sería C'A'. ¿Quién es el ángulo que se opone a teta complemento? Que sería B. Este que hay aquí exterior sería B'. ¿Y quién se opone a este ángulo B, beta suplemento? Sería B'C'. Si son congruentes estos tres triángulos, estos tres lados serían respectivamente congruentes, por ser lados homólogos de triángulos congruentes. Y si esos tres lados son iguales, ¿cómo se llama ese triángulo grande? Sería un triángulo equilátero, que era lo que queríamos demostrar. Muy bien, muchachos, entonces acabamos de pasar por las líneas notables de los triángulos y los criterios de congruencia. Vamos a aplicarlos entonces más adelante en las demostraciones. Ánimo y felicitaciones.